A estas alturas, es raro que alguien no sepa lo que ocurrió con las chicas de Slenderman. Básicamente fueron dos chicas que a sus palabras, fueron motivadas por Slenderman a apuñalar a una compañera 19 veces, y después salir huyendo. Por suerte para todos, dejándola solo parcialmente herida, y siendo atendida a tiempo, gracias a que un ciclista la encontró cerca del bosque donde ocurrió todo. Fue uno de los casos más sonados en Estados Unidos en 2014, pero más importante, creo que fue el punto de contacto entre el Internet y esos padres que creen que es más peligroso jugar al Fortnite que tener armas en casa. Si bien el caso fue ciertamente impactante, pues parecía que la bromita de los creepypastas se nos había salido de las manos, también muchos medios aprovecharon para alimentar esa paranoia de los padres al dejar a sus hijos en un mundo desconocido. Actualmente, el caso se resolvió bien para ambas partes, pues el abogado de las chicas apeló diciendo que padecían trastornos como la esquizofrenia, que nublaron su juicio. Esto amainado con el contenido violento de las creepypastas, les provocó una ruptura con la realidad que las llevó a cometer el crimen. En un principio, la audiencia se negó a darles la libertad, pero recientemente, en 2021, se le otorgó libertad condicional a Weyer, mientras que, a la otra chica, Heiser, la seguirán teniendo recluida en un centro mental hasta el 2054. Como imaginarás, el circo mediático fue quizás más impactante, pues como suele ocurrir la política intervino para dar su opinión en el asunto. Es en principio común que, al presentar un caso tan mediático, la gente salga a hablar. Y dentro de lo que cabe, se hicieron muchos estudios sobre el impacto del Internet en los cerebros jóvenes, pero francamente, no puedo evitar pensar que todo esto no era más que aprovechar sacar tus sesgos o sentimientos que te despertaba el caso. Dando conclusiones ambiguamente posicionadas, como, por ejemplo, Internet está lleno de información y sitios maravillosos que enseñan y entretienen, pero que también puede estar lleno de cosas oscuras y malvadas. Técnicamente no dijo ninguna mentira, pero seguramente muchos de ustedes ponían respuestas similares en los exámenes de primaria. La realidad del caso, y la razón de por qué solo una de las chicas quedó en libertad, es porque Heiser, la que seguirá en vigilancia, fue diagnosticada con esquizofrenia. Y al entrevistarla sobre lo ocurrido mostró absoluta falta de empatía, mientras que Weyer era consciente de que lo que hizo estuvo mal y se le notaba ciertamente afectada. Ambas creían en su realidad donde Slenderman les obligaba a acabar con una vida, pero mientras que Weyer temía por lo que le podría pasar a ella si no lo hacía, Heiser realmente veía al creepypasta a través de sus alucinaciones, o al menos así lo declaró ella. El problema viene cuando nos damos cuenta que no fue tras el incidente que se le detectó la esquizofrenia, sino que ya llevaba años en tratamiento. Dejándonos, a mi parecer, la muestra de que no se trató del caso de una chica que por culpa de Internet acabó distorsionando su realidad, sino que ella ya estaba dañada, y se expuso a un contenido que puede resultar conflictivo para quien no sabe tratar esa diferencia. Al fin de cuentas, todos hemos pasado horas de vicio, o quizás jugar a modificar un poco la realidad, es algo natural que hace el cerebro prácticamente a lo largo de toda la vida. El problema viene cuando le das esa libertad a alguien que no distingue de lo que es real y lo que no, alguien capaz de confundir una alucinación con un fantasma, en especial en un mundo donde está tan normalizado el decir que nuestras alucinaciones tienen explicaciones sobrenaturales. Entiendo que puede ser difícil ser padre, y que es más fácil culpar a Slenderman o a los videojuegos. Pero de forma muy sincera, creo que tienes que ser un mal padre para no notar que tu hijo tiene ese tipo de tendencias. Al fin de cuentas, considerando lo vicioso que es el cerebro y lo mucho que le cuesta abandonar tendencias, si tú no le pones un freno a la situación, se lo terminará poniendo la policía. Pues las personas que frenan algo a tiempo, no pertenecen a la mayoría. Y como dato extra, la víctima, quien hasta hace poco cumplió la mayoría, había sido sobreatendida por la gente a su alrededor, y acosada por los medios que quería que diese su testimonio. Ha tratado de mantenerse al margen de todo el espectáculo y declaró que quiere dar vuelta de página con todo el tema. En principio parece que lo llevó bien, pero al enterarse que una de las chicas que le atacaron salió en libertad, ella prácticamente huyó del estado, revelando que quizás, no todas las heridas, habían cicatrizado. En sí, este tema ya lo había tratado en otro video. Usé muchos efectos dramáticos para hacerlo ver algo turbio, lo cual es estúpido. Sería mejor darle una revisión más realista, para ver lo ocurrido.
El informe, como su nombre lo indica, habla de una joven de 15 años que fue internada en un centro psiquiátrico de España, por haber tenido una conducta agresiva y disociativa, enfocada a la creencia de que ella era Jeff the Killer. Supongo que eso fue lo que llamó la atención a la hora de escogerla como paciente de estudio, pero como tal Jeff tiene muy poca importancia en el caso. Bueno, eso y también que trató de atacar a un compañero con un cuchillo, pero creo que esos son detalles. Supongo. Se nos dice que el tema a tratar es el trastorno disocial, el cual, tanto para los autores como para mí, resulta un término bastante ambiguo, aunque se podría decir que es el descenso de una persona a volverse antisocial. Es decir, cuando ya estás del otro lado de la vida, donde nada importa, donde ninguna idea o formación de ellas encaja contigo, donde simplemente el mundo se ha roto, porque tu percepción del mismo lo hizo. Es curioso que ella no presenta antecedentes de ningún tipo, más allá de que sus padres están separados y que ya padecía epilepsia, todo lo demás que se presenta en la evaluación que le hacen es normal. De hecho, en los pocos testimonios que da, ella misma parece confundida por su conducta, pues afirma que no era así hasta que llegó la pubertad. Se nos dice en otro testimonio, que desde pequeña ya se sentía diferente y por lo mismo era molestada por sus compañeros, lo que seguramente le dio paso a recluirse en internet, donde estamos todos los viciosos del mundo. En sí, las siguientes cosas que describe el estudio, no me parecen particularmente extrañas para una persona de su edad. Se dice que ella tiene gusto por el anime y el manga, destacan que el contenido puede ser violento y no apto para su edad, así como también sus conversaciones se basan en esas mismas series y que es incapaz de dibujar una línea de empatía con los demás. Visto así, realmente suena como alguien en mal estado y ello no lo niego, pero, aunque es una conducta poco común, es verdad que no diferencia mucho a personas que todos hemos conocido alguna vez, o incluso a ti mismo. De hecho, uno de los puntos que se le destaca es que tiene conversaciones estereotípicas, las cuales se dan cuando uno no tiene confianza con quien habla, y en lugar de decir las cosas que realmente piensa, habla con frases prefabricadas, algo que muchas personas tímidas habrán vivido. No se me malentienda, está bien que se trate y analice, en especial si llegó al extremo de querer atacar a alguien, pero me parece que el enfoque no es, y no ha sido el correcto. Ya que cuando ves el mapa completo, te das cuenta de que la tendencia es bastante clara, y aún así las conclusiones que se dan son ambiguas. Casi todos los casos se resumen en una joven, particularmente mujer. Por coincidencia, o alguna particularidad de la edad. La cual, tiene una complicada relación con sus padres y su entorno, así como algún antecedente que le condiciona sin saberlo. Llevándola a hundirse en internet, donde encuentra personajes tan singulares como ella, y al nunca generar ningún vínculo con el exterior, simplemente es incapaz de relacionarse de manera no estereotípica. El tema de la violencia es quizás el peor tratado y por ello se ha desglosado en que algunas personas asumen que el menor tipo de agresión ya puede condicionar a tu cerebro. La realidad es que depende de cómo interpreta y valora esa información tu cabeza y si te genera algún tipo de emoción. Por lo que se puede comprender al analizar la violencia, esta suele cambiar y adaptarse a tus circunstancias casi de manera inmediata. Y sí, realmente ella no cometió ningún crimen, pero ponerle de título a este video, crímenes relacionados con creepypastas y uno que otro caso que no son crímenes pero también son interesantes, me resultaba un poco largo. Y como suele ocurrir, seguramente impulsado por el caso anterior, se le dio más notoriedad a prácticamente cualquier cosa relacionada con creepypastas. Toda página amarillista quería ahora tener a su propio caso vinculado con Slenderman, aun incluso cuando quizás tenían que darle muchas vueltas para conectar los puntos. Así como yo, pero menos descarados supongo. Uno de los casos más divulgados, fue el de una joven que trató de atacar a su madre con un cuchillo. En sí, el testimonio es ambiguo pues según nos dice el medio, la madre no quería ser identificada, sin embargo, me parece un caso muy sospechoso, pues nunca se nos da más explicaciones de lo ocurrido. Dejando el hecho en que la madre una noche encontró a su hija con una máscara blanca y un cuchillo y como si fuese una especie de Jeff the Killer salida del séptimo círculo de Ecatepec, le dijo: «Hola, madre», y se abalanzó con brutal fuerza para no hacerle prácticamente nada, pues por lo poco que nos dicen, se da a entender que no llegó a dañarla de gravedad y solo fueron heridas leves. Mismamente, el caso guarda relación con el anterior, pues ambas jóvenes padecían algún tipo de trastorno que les nublaba el juicio.
Solo que, en este caso, me parece descarado pues, es la misma madre quien dice que se debe cuidar de lo que los jóvenes ven en internet. Lo cual es verdad, y tal vez hubiese sido bueno que ella aplicase su propio consejo. Aún así, no me fío mucho de que esto sea real, pues, es sospechosamente conveniente que una noticia así salga a 2 semanas del caso de las chicas de Slender, y que por si fuese poco, se nieguen a dar más información del tema. Por cierto, si te preguntas qué tiene que ver esto con Slenderman, pues básicamente, nada, simplemente la madre dijo que su hija también veía mucho contenido de terror en internet y poco más. Ya sería el medio el que agregaría que el hecho fue influenciado por Slenderman. Pero si tuviese que apostar, diría que, aunque no necesariamente falso, sí podría ser manipulado. Pero ese no fue el único caso con el que trataron de hacer una especie de vínculo con el creepypasta. Exactamente 3 días después, el 9 de junio de 2014, se dio a conocer la noticia de un hombre y una mujer que entraron armado a un supermercado y acabaron con 5 personas. En sí, la noticia no tiene nada que ver con Slenderman, de lo contrario sería mucho más conocida que la de las chicas, pero como aún el tema del hombre delgado estaba caliente y todos querían encontrar la manera de meterlo hasta en la sopa, no tuvieron reparo en agregar que posiblemente el hombre hizo lo que hizo, porque una vez se vistió de Slenderman en Halloween. Por lo menos, la página en donde leí que se hacía la relación, tenía la decencia de explicar que no por disfrazarte de un personaje vas a hacer ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo tú fuiste quien lo involucró en primer lugar. Y para no darle más vueltas al video, encontré 2 casos más, el primero es de un joven, también convenientemente no identificado, que quemó su casa en nombre de Slenderman. Y por último y quizás más rebuscado, el de alguien que cometió varios crímenes horribles contra una joven. La persona que lo hizo, buscó Slenderman en Google. Por lo que ya fue suficiente para sacar titulares hablando de cómo el creepypasta se cobraba a otra víctima. Por alguna razón, apenas he escuchado hablar de este tema. Me sorprende que, aunque tuvo una gravedad mayor que el caso de Slenderman, apenas si tuvo un poco de notoriedad. La historia fue que una joven de Indiana de 12 años, de la cual no sabemos nada porque su identidad fue protegida, apuñaló a su madrastra hasta la muerte para después incendiar su casa. Cuando fue interrogada sobre lo ocurrido, ella dijo abiertamente que la Hugging Jack la había motivado. Esto ocurrió un año después del caso de Slenderman, pero los procesos fueron sumamente diferentes. La razón, fue que ambos casos ocurrieron en 2 estados diferentes, y al variar tanto las leyes, el caso se resolvió con mayor sencillez, sin pantomima mediática. Directamente se le procesó como menor, internándola en un centro médico y buscando una terapia. Aun cuando por lo que relatan los pocos medios que encontré que hablaban del caso, ella no mostraba signos de empatía. Así como también el caso fue más agresivo que los demás y más vinculado con un personaje de creepypastas. Aún así, siempre quedará la puerta abierta a que se trate de otra exageración. Tengo entendido que no hay registro de que la chica dijese directamente que la incentivó la Hugging Jack, y esto es lo que los medios recopilaron tras los testimonios. Hay muy poca información para concluir algo, más allá de que vistas así, las creepypastas me parecen algo inusual en el mundo. Es decir, quizás despierta esa parte morbosa que todos tenemos, pero también hemos visto que generan figuras ideales, modelos a seguir, en personas inadaptadas. Algo que ya se había comentado en otro video, pero es asombroso como la fijación por esos modelos, lleva al cerebro a omitir cualquier límite. Te habló la paja loca de Gaspar. Y esto nunca pasó.